Bienvenidos, mi nombre es Noelia López Souto, soy investigadora postdoctoral en el Instituto de Estudios Medievales y Renacentistas y Humanidades Digitales, IEMIR HD, de la Universidad de Salamanca. También coordinadora técnica en el portal digital Biblioteca Bodoni, y el título de mi comunicación que les presentaré en los siguientes minutos es el que pueden ver ustedes en pantalla: Patrimonio Textual y Humanidades Digitales en el IEMIR HD, proyectos con portales accesibles para la investigación y la docencia. Estructuraré mi discurso en 3 bloques. Comenzaremos por una introducción al panorama y marco teórico en el que nos moveremos, después un bloque principal en el que presentaremos el IEMIR HD y el funcionamiento en él de los conceptos de investigación, didáctica e innovación, y por último centraremos nuestra atención en los portales digitales, en especial la Biblioteca Bodoni, a la que pertenezco. Y ya a modo de cierre esbozaremos algunas conclusiones para cerrar nuestra intervención. Comenzando por la introducción al panorama teórico de las universidades actuales, es claro que se han constituido como centros de investigación y de creación de nuevo conocimiento. Conforme al libro de Barton Clark, que tienen en pantalla, es imprescindible esa vinculación entre investigación y docencia. Y no basta ya para que una universidad sea un centro de formación, de transmisión de unos conocimientos institucionalizados, establecidos, sino que debe de ir más allá, debe transmitir los conocimientos asentados, pero también otros nuevos, actualizados, y otros en curso de gestación. También dar herramientas a los propios alumnos para el desarrollo de su propio conocimiento y aprendizaje. Y lógicamente contar con investigadores, profesores que se agrupan en grupos de investigación, que tienen proyectos de investigación, los cuales se convierten en focos de creación de ese nuevo conocimiento que alimenta a la propia universidad. Es una exigencia en la actualidad la conciliación en un únicum profesional de las identidades y facetas del investigador y el docente. Y esto solo es posible o es ideal que así sea, aunque en la realidad no siempre puede llevarse a la práctica, la interconexión entre ambas vertientes, la retroalimentación de ambas, de modo que no es una duplicación de funciones, sino un trabajo que se alimenta en los dos sentidos. Para ello es necesario que exista una conexión entre nuestra docencia y nuestra investigación, lógicamente, lo cual pues no siempre es posible. Clark, siguiendo el libro, se retrotrae en el tiempo para recordarnos la importancia de la faceta y la orientación investigadora de los profesionales universitarios. Se retrotrae al pasado de las universidades alemanas con los institutos de investigación, los colleges ingleses, las écoles francesas o el ejemplo de la Universidad Johns Hopkins en Estados Unidos. La investigación es fundamental y para ello reclama nuestra atención o una atención especial los institutos,
los institutos o centros de investigación de nuestras universidades, que son centros vinculados a una universidad, en concreto a unas facultades, pero espacios con una cierta autonomía e independencia en cuanto a gestión y financiación con respecto a los departamentos. Y esa combinación y conciliación entre docencia e investigación es el ideal de los institutos si se lleva más o menos bien a la práctica, así lo veremos. Esta interconexión entre docencia e investigación parece más viable en unos espacios así diseñados. La universidad actual debe asumir nuevos retos. Lo estamos viendo en la actual crisis de la COVID-19, pero era una cuestión previa. La actual sociedad del conocimiento, con un conocimiento en continuo cambio dinámico y además un acceso ilimitado a fuentes de información y a información en todo momento, obliga a resolver nuevas necesidades didácticas y metodológicas e integrar las tecnologías de la información y la comunicación, las famosas TIC, en nuestras aulas, pero de un modo eficiente, al igual que la web 2.0 y 3.0 debe ser atendida y contemplada dentro de nuestra docencia, o metodologías más activas, relegar la tradicional clase magistral en favor de unas lecciones más dinámicas y más interactivas, donde el foco ya no será la enseñanza por parte del docente, esa transmisión de conocimientos, sino el aprendizaje del propio alumno. El alumno es el protagonista, de acuerdo a las consideraciones pedagógicas actuales, y la universidad de hoy debe atender a formar personas intelectual, de modo que se transmiten esos conocimientos, pero también competencialmente. Es decir, fomentar la adquisición de la competencia de autonomía, la mentalidad crítica de los estudiantes, destrezas digitales en el área de estudio, herramientas para crear conocimiento por ellos mismos, que puede extenderse más allá de la universidad, y es un conocimiento, un aprender a aprender, que se practicará a lo largo de toda su vida. El dotar a los alumnos de herramientas y vías para el desarrollo de su propio aprendizaje forma parte de nuestra faceta como docentes y entra dentro de la función didáctica del profesor, pero también hay que dotarlos de esas herramientas y vías para el desarrollo del aprendizaje y la práctica de esos conocimientos. Y ahí es donde podemos referirnos a la faceta de investigador. Podemos aprovechar nuestra faceta como investigadores para esos ejercicios prácticos, esa práctica de conocimiento, que nos permitirá conciliar investigación y docencia siempre que estén conectadas, lógicamente, y en este sentido cobran un protagonismo fundamental los portales digitales y los proyectos de investigación en curso. Son herramientas con un potencial didáctico y pedagógico fundamental, no del todo conocido, y por ello el profesorado, una de las dificultades es que el profesorado no cuenta con medios para conocer todas esas
potencialidades didácticas de las herramientas digitales. Siento que no se acabe de ver la presentación, que no me incluya el final de la diapositiva, pero eso es lo que ahí dice, no solo la competencia formativa para manejar esos portales, sino sobre todo, dado que suelen ser miembros, investigadores pertenecientes al portal y al proyecto de investigación, sobre todo, pues conocer las aplicaciones didácticas que esas herramientas tienen. El giro metodológico es evidente y necesario y conlleva una transformación de las figuras y funciones del profesorado y del alumnado también. Una enseñanza mucho más práctica, dinámica, interactiva. Es así recogida por la legislación actual, no solo nacional, sino también la UNESCO en la Declaración sobre Educación Superior así lo contempla. De modo que el cambio es urgente, hay que integrar las tecnologías de la información y la comunicación en nuestras aulas para beneficio no solo de nuestra docencia, sino también de nuestra investigación. Pasamos a la segunda parte de nuestra comunicación y es la presentación del Instituto de Estudios Medievales y Renacentistas y de Humanidades Digitales. Bien, aquí tienen la página, también cuentan con el enlace que pueden explorar ustedes con más calma posteriormente. El instituto nace de la integración del Instituto de Investigaciones Lingüísticas y el Centro de Investigaciones Lingüísticas y el Centro de Historia Universitaria Alfonso IX de la Universidad de Salamanca. Integra un conglomerado de proyectos y el objetivo principal podríamos definirlo como el estudio y la edición de textos en la franja cronológica de la Edad Media a la Edad Contemporánea. Podríamos subrayar que es un instituto con un objeto de estudio definible como patrimonio textual y cultural circunscrito a esa delimitación cronológica de la Edad Media a la Edad Contemporánea, pero desde diferentes perspectivas y con diferentes metodologías, desde la historia de la lengua, la historia del libro, la historia de la literatura, la lectura, la edición crítica, las cuestiones del mundo digital, la lectura en el mundo digital, las fuentes de información bibliográfica digitales y su aplicación. Todas estas cuestiones, en fin, que podríamos englobar en estudios histórico-filológicos y de humanidades digitales. Y todo ello tiene una orientación hacia un campo cada vez más en auge, que es la educación patrimonial, que trata de difundir, dar a conocer, impulsar, revalorizar nuestro patrimonio, sea textual, cultural, ideológico, etc. Las líneas, de hecho, están aquí, están aquí planteadas. A ver si vuelve para atrás. Disculpen. A ver, estos problemas.
Vale, las líneas están aquí esbozadas, podríamos destacar sobre todo en relación con el objeto de estudio de este seminario, pues la literatura y teoría literaria, la edición de textos, tanto edición tradicional como edición digital, y las humanidades digitales, decíamos, lectoescritura electrónica, los libros electrónicos, y asimismo otras disciplinas complementarias a los estudios literarios stricto sensu, pero necesarias e imprescindibles, como la historia literaria y la tradición textual, y también la historia del libro y de la lectura. Bien, en relación a estas líneas de investigación se desarrollan una serie de proyectos, y estos proyectos de investigación son el eje, de hecho, del instituto, y podríamos destacar aquí algunos de ellos, como el proyecto Manos, que se ocupa del estudio de los manuscritos desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII, finales del siglo XVI, manuscritos de teatro clásico español. Otro proyecto a destacar puede ser el Leial, que sobre el legado historiográfico de Alfonso X, con cuestiones de historia, literatura, cultura, edición de textos. Y asimismo podríamos señalar el proyecto de teoría de la literatura y hermenéutica literaria en la Ilustración, el siglo XVIII. Y estos serían los más vinculados con el objeto de estudio de este seminario. También dentro de esta investigación hemos de destacar una serie de grupos. El instituto no solo contempla una serie de proyectos, sino también una serie de grupos de investigación. Y en este sentido cabría destacar sobre todo en relación con el tema que nos ocupa, pues el GIR del SEMIR, que es un GIR consagrado. Aquí lo vemos. Vale. El SEMIR, Seminario de Estudios Medievales y Renacentistas, que se ocupa del estudio de textos y materiales desde la Edad Media hasta el Renacimiento. Tiene una vocación interdisciplinar y también interdepartamental. No solo profesores de la Universidad de Salamanca, sino también de otras universidades y otros departamentos de la misma universidad. Pueden ustedes, cuentan con el enlace, así que pueden explorar las diferentes posibilidades. Avanzamos y señalamos también que la docencia está contemplada dentro de los miembros del instituto y es una docencia que se imparte sobre todo en máster y doctorado. Es una docencia orientada a estudiantes de posgrado. Con doctorado y máster propios pueden también saber más información a través de los enlaces, y máster y doctorados en colaboración tanto con institutos y departamentos de la propia Universidad de Salamanca como con otros institutos, universidades o centros de investigación externos. De hecho, recientemente se ha firmado un acuerdo con la Fundación Ortega y Gasset de Madrid, y se llevará a cabo con esta fundación un programa de doctorado pues que traerá más necesidades docentes y abarcará el estudiantado pues de
Hispanoamérica, el instituto se encargará de la docencia en relación con las líneas de investigación del instituto, del IEMIR. Lógicamente, la mayoría de miembros del instituto son también profesores vinculados a una facultad y, por tanto, a un departamento donde imparten docencia. Y el diálogo entre los departamentos y el instituto, pues es idóneo, es lo ideal para conseguir compatibilizar, compaginar esa labor docente de los profesores. Pero la conciliación entre docencia e investigación se lleva a cabo también a partir de otras actividades. Actividades de formación y actividades de difusión de los resultados, con lo cual docencia e investigación vemos que vuelven a estar aliadas, unidas, se retroalimentan y benefician mutuamente. Estas propuestas pueden ser seminarios y conferencias. Voy a entrar en algunos, pero pueden ustedes con más calma ver la actividad y vitalidad de estas actividades que son propuestas por parte de los proyectos de investigación, pero también al margen de ellos. Se traen conferenciantes, profesores invitados que pueden impartir docencia, conferencias, participan en jornadas, en congresos, en cursos de formación y especialización, formación continua para esos estudiantes de posgrado y otras actividades contempladas en el instituto y que fomentan ese vínculo investigación-docencia serían presentación de libros, normalmente de miembros del instituto o que conciernen al interés de las líneas de investigación del instituto, recitales, simposios, veladas literarias, homenajes. Pueden ver una relación completa de las actividades de este curso en este enlace. Y seguimos para apurar el tiempo y llegamos a la última de las partes, los portales digitales de investigación. Recordemos, en esta conciliación de docencia e investigación, los portales se convierten en unas herramientas cruciales, fundamentales, con un potencial notable para la enseñanza y la práctica educativa. Están vinculados a proyectos de investigación y cada vez son más los proyectos de investigación del IEMIR que apuestan por esta manifestación en red, que tiene el beneficio de difundir el trabajo del grupo de investigación, del equipo de investigación, pero también fomentar la conexión y colaboración uni o interdisciplinar entre sus miembros, no solo presencial con esas actividades, seminarios, congresos que se llevan a cabo, y a la vez también promueven el contacto y servicio a otros investigadores, no solo a los investigadores miembros del propio proyecto, sino otros externos que pueden ponerse en contacto e incluso otros usuarios interesados en el tema. Y aquí hemos de incluir a los alumnos. Y en el último punto, inevitablemente, también concierne a esa docencia. La aplicación de metodologías didácticas activas. Los portales de investigación ofrecen un potencial pedagógico para llevar a cabo esas prácticas activas en el aula. Si recordamos el giro metodológico que había de dar la universidad actual, el foco en el aprendizaje de los alumnos por sí mismos
que sean los protagonistas, que sean ellos los activos y en este ámbito los portales son fundamentales. Veremos algunos ejemplos del instituto. Recordemos siempre, nuestra docencia está muy vinculada con las líneas de investigación del instituto. De esa forma, pues es más sencillo vincular y sacar provecho a todos estos portales y proyectos de investigación que les estoy explicando. El Dicter 2.0 es un diccionario de ciencia y técnica del Renacimiento, es sobre léxico del siglo XVI y primer cuarto del siglo XVII. Contempla todas estas posibilidades que pueden aprovecharse en la docencia, como bibliografía, estudios lingüísticos, estudios históricos, un corpus para que puedan manejar y ejemplos concretos de referencias lexicográficas a la hora de llevar a cabo actividades que se les exija o trabajos, proyectos en grupo que se les encarga a los alumnos. Ahí pueden encontrar un modelo. También la Biblioteca Cartagena pues ofrece un panorama similar y se encarga de la edición de la obra completa de Cartagena, pero ofrece posibilidades útiles a nuestro alumnado, como puede ser el manejo de bibliografía específica y bibliografía fiable, que además suele tener acceso, en lo posible, tendrá acceso a través de la propia plataforma digital, ¿vale? Podremos ir accediendo a todos los documentos de archivo y documentos que lógicamente pues serían inaccesibles de otro modo o no tan sencillo para un estudiante. Nos centraremos en todo caso en el proyecto Biblioteca Bodoni, que es al que pertenezco, no sin antes señalar que el proyecto Electra tiene una manifestación en web, no propiamente y estrictamente un portal digital, pero sí publicitan todas sus actividades y iniciativas o resultados en red. De modo que ese seguimiento y ese aprovechamiento por parte de los alumnos está ahí, y la vinculación del proyecto con las humanidades digitales es indiscutible y es intrínseca a su objetivo. Bien, si nos centramos en la Biblioteca Bodoni, recordemos, la universidad actual fomenta la práctica de esas metodologías activas y da respuesta a esa sociedad del conocimiento cambiante, dinámico, y además el acceso continuo a información innumerable. Las lecciones han de ser más dinámicas, se aconseja que los alumnos participen, que interactúen con el docente, que sean constructores de su propio conocimiento, y se pueden plantear actividades y tareas activas como pues, lecturas, análisis de textos, estudios de casos problemáticos. En relación con nuestro ámbito de estudio, pues podríamos citar tareas tipo bibliográficas, tutorizadas o no tutorizadas, darles las fuentes para poder desarrollarlas, proyectos donde hayan de emplear las TIC, pautadas por nosotros o no. En este sentido, los proyectos con portales de investigación, con portales digitales, pues tienen un campo abierto y
con un gran potencial de posibilidades. Y todo ello, todas estas prácticas activas, respondería a las recomendaciones de la UNESCO de que la universidad actual ha de perseguir 4 claves, que los alumnos aprendan a conocer, a hacer, a vivir juntos y a ser, es decir, un aprendizaje colaborativo y que construyen por ellos mismos, para desarrollar 5 competencias claves: comprensión, competencia crítica, mentalidad crítica, creatividad, competencia intercultural y valores ciudadanos. La Biblioteca Bodoni, y vamos ya enfocando nuestro campo de exposición, es una herramienta sin duda útil para estos estudios culturales sobre el siglo XVIII, que es el enfoque del portal. El portal se dedica a la difusión de la obra y vida de Giambattista Bodoni, un tipógrafo del siglo XVIII, finales del siglo XVIII, comienzos del siglo XIX, situado en una época de gran desarrollo para la historia del libro y en especial del libro neoclásico. Pero más allá de Bodoni, de la figura de Bodoni, pues el portal abarca y se interesa por la historia del libro en general, aunque centrado en el libro de la imprenta manual, es decir, hasta el siglo XVIII, comienzos del XIX. El portal, podemos verlo, abarca diferentes apartados, contempla una biblioteca con documentos, libros de archivo, que nos facilita reproducciones que serían difíciles en acceder a ellas para los estudiantes. Vemos aquí con un análisis de cada una de las obras y todos los datos correspondientes, bibliografía además al respecto, siempre en cada cosa que busquemos, monografías, estudios académicos, científicos sobre este tema, sobre bibliofilia, sobre historia de la tipografía, sobre imprenta, y un epistolario copioso relacionado con este mundo del libro y con la vida y obra de Giambattista Bodoni, donde no solo podemos acceder a un resumen, una edición del documento, sino también acceder a la reproducción del documento, con lo cual los alumnos pueden cotejar entre el original y la documentación que se facilita en la web, en el portal, sobre esa edición de este documento. Bien, la aplicación didáctica. Lógicamente puede aprovecharse con estudiantes de grado que hayan en el portal un recurso como modelo para realizar ediciones científicas, para realizar estudios tipo bibliográficos o para informarse sobre cuestiones de historia del libro en el siglo XVIII, y hallarán ahí las herramientas necesarias, pero lógicamente es más sencillo sacar utilidad con estudiantes de posgrado.
tal como está desarrollado en la actualidad, que no está especializado en estas aplicaciones docentes. A los estudiantes de doctorado les proporcionan materiales, modelos y bibliografía, lo cual es fundamental hoy en día y puede ser también un medio de difusión para su trabajo, de introducción en ese mundo de la investigación. Si volvemos al portal, como antes lo habíamos abierto, vale, podemos ver en la biblioteca, podemos buscar, si estamos estudiando las ediciones de Men's, y podemos ver, escribí mal el nombre, las ediciones de Men's, y podremos ver aquí una relación de materiales, imágenes que podemos aprovechar en nuestro trabajo de investigación. O si buscamos, pues, qué ha dicho Barrientos en relación a historia del libro, algunos libros de referencia que puedan interesarnos, aquí vemos algunas referencias a ellos, los aquí recogidos. Bien, para estudiantes de máster, no solo puede aprovecharse en las lecciones del máster, pues de lecciones sobre libro antiguo, historia del libro, edición de textos también, sino que también ellos mismos, desde su casa o más allá del aula, pueden aprovechar estos portales para realizar trabajos de edición, trabajos que se le encarguen, búsquedas bibliográficas, trabajos de investigación sobre un personaje que aparezca en ese portal, o que ese portal ofrezca alguna información y que puedan complementar con otra. Explicar conceptos, terminología, realizar descripciones tipo bibliográficas, suele ser lo más complejo en ese caso para los estudiantes de historia del libro. Si vamos a uno de estos, por ejemplo, las Picture, vemos que siempre en cada libro se ofrece una descripción tipo bibliográfica. Aquí tiene un modelo fiable, un modelo científicamente válido, donde pueden hallar todo tipo de datos e incluso bibliografía, siempre bibliografía al respecto y nuevos enlaces con documentos que puedan estar en relación y que hallen en el portal. Bien, vamos a cerrar y ponemos fin ya. Otros recursos podrían aplicarse, lógicamente. La biblioteca podría incorporar un blog para interactuar o consultar dudas, tanto entre los alumnos como alumnos profesores, plataformas de almacenamiento, sincronización de archivos. Esto permitiría trabajar colaborativamente a los investigadores, pero también puede permitir una supervisión de trabajos que se encarguen a los alumnos, subir videotutoriales, vídeos didácticos para hacer hincapié en ciertos conocimientos dados en clase, ofrecer exposiciones didácticas multimedia de materiales contenidos en el portal o en relación con los temas del portal, y que pueden ser exposiciones realizadas por los investigadores, pero también en las que los alumnos participen o
elaboradas por los propios alumnos. En fin, la formación técnica del profesorado es imprescindible y es uno de los hándicaps para llevar a cabo todas estas iniciativas, aunque no sobre todo la formación técnica, porque suelen conocer bien el portal, sino las posibilidades didácticas de ese portal. Y esto es algo en lo que hemos de hacer hincapié y la universidad ha de trabajar en esta línea para ofrecer esta vía de desarrollo. La evaluación, lógicamente, con ese giro metodológico que hemos estado viendo, el foco en el aprendizaje de los alumnos, unas lecciones prácticas, interactivas, dinámicas. La evaluación ha de ser diferente, ha de ser una evaluación continua y que contemple todos esos ejercicios de práctica del alumnado. No solo la memorización de unos conocimientos o la manifestación de unos conocimientos, sino todo ese trabajo de proyectos llevados a cabo en clase, ese aprendizaje pues con tareas de investigación, con tareas de resolución de problemas, de desarrollo de competencias. Y cada vez son más, por suerte, los profesores que se animan a explorar, a aplicar las TIC en el aula. Es más sencillo en el caso del instituto cuando la docencia se centra en estudiantes de posgrado, de máster y de doctorado. Los portales digitales enriquecen, dinamizan la docencia impartida y pueden ser muy útiles para ese alumnado. Preguntémonos, ya a modo de cierre, qué cabida tienen las TIC en nuestra docencia y el empleo de las TIC, lógicamente, de un modo eficiente y de un modo eficaz que sea realmente productivo para nuestra docencia. Urge readaptarnos, dar el giro metodológico, cambiar nuestro funcionamiento como docentes, pero también a la universidad le corresponde ofertar esa formación, ver las posibilidades pedagógicas que podemos tomar de esas herramientas digitales desarrolladas, expuestas aquí y que hemos visto que es posible y puede resultar muy útil. Seguiremos así las recomendaciones de ese nuevo rumbo que la UNESCO recomienda y pauta para la universidad actual, con una enseñanza más dinámica, más práctica, competencial y donde creemos que los portales digitales tendrán un protagonismo grande e importante, porque la conciliación de esa investigación y la docencia con la innovación es posible con ellos. Es posible porque contienen grandes posibilidades, no del todo explotadas, pero hemos de trabajar en ello. Y aquí les dejo un esquema donde se interrelacionan todos estos conceptos, elementos, tratados, también una bibliografía al respecto. Y solo me queda agradecerles su atención y pedirles disculpas por estos minutillos de más que me he entretenido. Cualquier consulta, cualquier duda, cualquier comentario que quieran hacerme, mi correo es este y estaré encantada, será un placer contestarles y poder ayudarles.